Muy bien. Permítame orar antes de empezar con el mensaje de hoy. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes. Oramos, oh Dios, para que tu palabra venga a nuestras vidas y dé vida. De vida que salte para vida eterna, como tú has prometido, oh Dios. Oramos para que tú instruyas a los que necesitamos ser instruidos, para que corrijas a los que necesitamos ser corregidos, oh Dios, para que llames a vida eterna a aquellos que están en muerte espiritual y rumbo a una eternidad sin ti, y para que los que ya son tu pueblo, oh Dios, puedan entender el mensaje que hay en tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por la verdad de Cristo, por la obra que hace tu palabra a través del Espíritu. En Jesús oramos. Amén. Voy a pedirles que vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Hoy estaremos leyendo en el capítulo 6 y estaremos leyendo a partir del verso 14. Yo voy a leer la nueva versión internacional, que sin mal no recuerdo es exactamente esa que tenemos en la pantalla. Dice en su palabra: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías y otros, en fin, afirmaran que era un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le corten la cabeza, ha resucitado. El 17 dice: en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha, y prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero no quiso desairarla a causa de sus juramentos y en atención a los invitados. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Yo no sé si usted ha visto, yo por cierto sí que lo he hecho, y sobre todo lo vemos muy continuamente en estas películas románticas o las películas que son graciosas, de chiste y demás, que están en el bar, se acerca el galán de turno a la chica guapa del bar, la mira a los ojos y le dice la frase tan trillada que yo espero que ninguno de los que están aquí la hayan dicho nunca en la vida, pero la dice: ¿qué hace una chica tan guapa como tú en un lugar como este? ¿No? Y la chica se queda como: lo he oído 20,000 veces, no tienes otra cosa mejor que decir. Bueno, pero en el día de hoy yo quiero hacer la misma pregunta con este texto que nos ocupa. ¿Qué hace un texto como este en un capítulo como este? ¿No? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder, porque parece como fuera de lugar, porque Marcos lo que nos está contando es que Jesús, ¿se acuerdan la semana pasada que lo predicaba Joel? ¿Qué hace Jesús? Empodera a sus discípulos para ir a predicar el evangelio del reino, ¿no? Y cuenta más adelante el éxito que ellos tienen. Echan demonios, la gente oye el evangelio, el reino es predicado, y de repente viene Marcos, ¡pam!, y nos mete esta historia.
¿no? Y es una historia que hay unas cuantas historias en toda la Biblia que usted dice, pero ¿qué clase de historia es esta? Lúgubre, por decir algún adjetivo. La comparo, si tengo que compararla con algo, la compararía o con Jueces capítulo 31. ¿Usted se acuerda de Jueces, el último capítulo, donde hay un hombre que le agarra a la mujer y la destripan y hacen toda clase de barbaridad en la tribu de Benjamín? Pues a ese nivel. O pienso en Esteban, ¿no? Que fue el segundo mártir. Juan es el primer mártir de la nueva era. O la misma crucifixión de Jesús, algo ignominioso. Pues a ese nivel está esta historia. Por eso vuelvo y quiero que ustedes hagan la pregunta, ¿qué hace una historia como esta en un capítulo como este? ¿No? Vamos a ver la historia y luego vamos a interpretar qué exactamente, por qué está esta historia en este lugar. Yo quiero primero que le echemos un vistazo a los personajes de nuestra historia de hoy. Hoy hay una especie de triángulo y Salomé, que es la hija de Herodías, no lo dice aquí, no lo dice la Biblia, pero sí la historia, los diferentes historiadores a lo largo de la historia de la iglesia pusieron nombre a esa chica, se llama Salomé. Y yo quiero que echemos un vistazo a los personajes de nuestra historia para entender qué estaba pasando aquí. Lo primero que quiero hacer mención es acerca de Herodes. Y ¿me puedes poner la otra diapositiva? No sé si se ve bien ahí. Pero Herodes Antipas, que es el que nos ocupa aquí, era hijo de Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande fue que en Mateo al principio, cuando Jesús nació, mandó a matar todos los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan de ese Herodes? Pues ya ustedes saben qué calaña de familia era esta. Un hombre que manda a matar niños menores de 2 años. Pero no solamente eso, que Herodes tenía la mala costumbre de matar también a sus propios hijos. Miren ahí en la gráfica. Herodes, por ejemplo, se casó con muchas mujeres, pero aquí le voy a poner unas cuantas. El primero se casa con Doris y tuvo un hijo que se llamaba Antipatro. ¿Ve que tiene una X? Ese le mató también, porque tenía miedo de que le quitaran su trono. Luego se casa con Mariamne la Asmonea. Tiene a Alejandro y tiene a Aristóbulo. También los mata. Pero antes de matar a Aristóbulo, tiene una hija que se llama Herodías, que es una de las protagonistas de nuestra historia. Luego se casa con Mariamne la Vetusiana, y con esta tiene a Herodes Felipe. Este no es el Herodes Felipe que luego aparecerá más adelante. Este es uno que vivió allí en Roma, no heredó nada, pero este Herodes se casa con Herodías. Y usted dirá, pero este es medio hermano de Aristóbulo, o sea que es tío de Herodías, o sea que se casa con su sobrina, ¿no? Muy bien, no acaba allí el enredo familiar. Intenten seguir las líneas que yo he trazado para que, a ver si yo tampoco me aclaro mucho, lo leí 20 veces y esta mezcla de familias. Luego vemos que se casa más tarde con una que se llama Maltaque y tiene a Arquelao, que ese sí lo conocemos, que también aparecerá más adelante en la historia en Hechos, y tiene al segundo hijo, que es uno de los protagonistas de nuestra historia, que es Herodes Antipas, que era gobernador de Galilea. Más adelante se casa con Cleopatra de Jerusalén y tiene al tetrarca Felipe. Cuando Herodes el Grande muere, ¿qué él hace? Que divide todo su territorio donde él gobernaba como rey, lo divide entre sus 4 hijos, por eso se llaman tetrarca, porque obtienen una 4ª parte del territorio que su padre gobernaba. Entonces, aunque en los relatos dice el rey Antipas, en realidad no era rey, era un tetrarca, no llegaba a esa categoría de rey. Pero poniendo el ojo sobre Herodes Antipas, este hombre era un digno sucesor de su padre, malvado, porque Herodías, que estaba casado con su hermanastro Felipe y vivía en Roma,
un día va a visitar a su hermano y seduce a Herodías y la convence de que abandone a su marido y que se case con él. Él, a su vez, se divorcia de su mujer, con la cual él estaba casado. Esta mujer era hija de un rey que se llamaba Aretas, que era rey de los Nemateos, un territorio alejado de donde él gobernaba. Pero Antipas seduce a Herodías para que se case con él, que abandone a su hermano. Él se divorcia de su mujer, ¿no? Y ella vuelve con su padre. Este es el cuadro de la familia que nos ocupa hoy en día. ¿Me puedes poner la otra diapositiva? Y yo les decía, ¿cómo es que estos personajes y esta historia encajan en nuestro todo, en nuestro libro, en nuestro capítulo? Yo quiero que ustedes vean conmigo cómo al principio del capítulo, se empieza a hablar o a anunciar la llegada del reino de Dios. Pero yo propongo que estas dos personas vivían en un reino totalmente diferente, alejado del carácter del reino de Dios. Yo voy a utilizar una metáfora o una ilustración que utiliza Paul Tripp en su libro de Instrumentos en manos del Redentor. Y él dice que el hombre vive en dos tipos de reinos, o en uno o en otro. Muchas veces quieren vivir en los dos, pero o vivimos en el reino de Dios o vivimos en el reino del yo. Y yo quiero ilustrar con estos personajes cómo es vivir en el reino del yo. Por ejemplo, tenemos a Herodes Antipas. Este hombre vivía con un miedo irracional, porque cuando él oye que Jesús está teniendo tanto éxito en toda Galilea y oye que la gente hace esa interpretación de quién es, unos dicen que es Elías, otro que es un profeta. Y fíjense que Marcos habla en pasado, está relatando algo que ya pasó, no es cronológicamente junto con el capítulo, sino que Herodes recuerda lo que él le había hecho a Juan. No es algo que está pasando en el momento en el que Jesús y sus discípulos están predicando. Y este hombre vivía en un temor constante hasta el punto de creer que Jesús, el que está teniendo todo ese éxito, ese no es Jesús, no es un profeta, no es él llega a su propia conclusión y dice, este es Juan al que yo decapité. Entonces vive en un miedo irracional porque él le decapitó. ¿Cómo va a resucitar otra vez? ¿No? Pero también vemos, eso lo dice en el verso 6, que lo hemos leído. Luego en el verso 17, si ustedes van conmigo allá al 17, dice allí, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Solo la codicia puede uno entender que un hombre quiera a la mujer de su hermano. No es suficiente la que tengo, sino que tengo que ir a robar a la de mi hermano. Pero si Juan le acusaba y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque la ley judía, si ustedes van conmigo allí a Levíticos, capítulo 16, y el 20-21, en el 18-16 dice, no tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. Y más adelante en el 20-21 dice, si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Y cuenta el relato como Herodes escuchaba a Juan lo que decía y se sentía consternado por las cosas que le decía, porque le acusaba y le llamaba a arrepentirse de ese comportamiento. Pero también vemos el otro lado a su mujer, Herodías, aquella que abandona a su marido legítimo y se casa con Herodes. ¿Cuál es la respuesta de esta mujer? Lo vemos en el versículo 5. En el versículo 5 dice, en el 15, dice que ella odiaba y buscaba cómo quitarle la vida a Juan. Y había una confrontación entre marido y mujer. Herodes, por miedo a Juan y por miedo al pueblo,
Un temor que tenía, porque Mateo, que también ilustra este mismo escenario, en el capítulo 14 y el verso 5, dice que Herodes, una de las razones por cual Herodes no cedía ante su mujer para matar a Juan, es porque Juan tenía había conseguido mucho respeto en el pueblo, y él temía el alboroto que se podía armar si él le quitaba la vida a Juan. Y vemos aquí a Herodías por un lado con un rencor hacia Juan, ganas de asesinar, deseoso de asesinarle, porque ella no aceptaba esa confrontación y ese llamado al arrepentimiento que hacía Juan. Impenitente, adúltera, ¿no? Y para completar el cuadro, vemos cómo este hombre es además esclavo de su lujuria. Herodías tenía su plan, los dos están enfrentados y ella espera su momento, porque el rey es él. Le mete en la cárcel para complacerla, pero ella no está complacida solamente con que Juan esté en la cárcel. Ella lo que quiere es quitarle la vida a Juan. Y ella espera su momento porque ya conoce a su marido, sabe lo que hay en el corazón de este hombre, sabe cuánto le gustan las mujeres, las fiestas, el orgulloso que es. ¿Y qué hace? Espera el día de su cumpleaños, y ya lo hemos visto. En el libro de Esther también lo vemos así, cómo se comportan estos reyes en medio de fiestas, de alcohol, de lujuria. Es atípico el que Salomé hubiese bailado allí, porque ese papel estaba destinado para mujeres de poco honor, vamos a decirlo así, porque eran unos bailes sensuales que se hacían delante de los reyes, para encender la lascivia, la lujuria de estos hombres. Pero Salomé fue el instrumento de su madre para llevar a cabo su venganza y quitarle la vida a Juan. Y este hombre, preso de la lujuria, del alcohol, complacido por el baile de esta niña, pues hace varias promesas de manera insensata e imprudente, ofreciendo lo que no podía dar y tampoco quería, pero presa de la situación, ofrece y dice: pide lo que quieras. Pero ya el plan estaba hecho, su mujer ya lo estaba esperando el momento, y así fue, y pide la cabeza de Juan. Este hombre se ve en una encrucijada. ¿Y ahora qué hago? No quiero quitarle la vida a Juan, pero no quiero quedar mal delante de mi ejército y de la gente más importante de toda Galilea. Y elige no hacer lo correcto, sino hacer aquello que le conviene para su orgullo, para su nombre y para su prestigio. Pero en contraposición, enfrente, vemos al apóstol, a Juan el Bautista. Juan el Bautista, vamos a ver más adelante, cómo sí vivía de acuerdo al reino de Dios y vivía en ese reino. Porque vemos a un hombre, en el verso 18, cuando él confrontaba al rey con la verdad, con la ley, con lo correcto, él no tenía en cuenta lo que le podía pasar. A él le daba igual. Era un hombre fiel a su misión, era un hombre íntegro con el mensaje y con su vida, humilde ante la majestad del rey, de su rey, que es Cristo. Porque si ustedes se acuerdan, en Juan capítulo 3 y verso 30, cuando sus discípulos van a decirle: oye, pero este Jesús al que tú bautizaste está teniendo mucha fama y todo el mundo le sigue, y ya no hay tanta gente que nos siga a nosotros, ni te siga a ti. Dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Para él era más importante el trabajo que venía a hacer el Mesías que su propio trabajo, y siempre apuntaba a Cristo en vez de a él. ¿Cuál de estos personajes vivía de acuerdo al reino de Dios? Juan el Bautista, ¿no? Por eso decía, ¿cómo encaja nuestra historia en esta narrativa de Marcos? Marcos, si ustedes se acuerdan, en el primer capítulo empezaba anunciando a Jesús y a su ministerio. Jesús como el prometido, el ungido, el rey esperado. ¿Y qué hace a lo largo de estos capítulos que hemos visto
desde el 1 hasta el 6, empieza a decirnos quién es este Jesús, quién es este Mesías que ellos habían esperado. Y no solamente quién era el Mesías, sino a qué venía el Mesías. Era importante el personaje, pero también era importante cuál era su misión. Y él decía, ha llegado, se ha acercado el reino de Dios. Mateo dice el reino de los cielos, porque para los judíos le costaba mucho pronunciar la palabra Yahweh o Yahweh o Jehová, que es el nuestro. Por eso Mateo utiliza el reino de los cielos, para no molestar a sus lectores. Pero Marcos insiste a lo largo de su capítulo que tanto el Mesías como el reino de Dios habían llegado, y se dedica expresamente a explicarnos ambas cosas: Jesucristo y su ministerio, acercando el reino de Dios. Este Jesucristo fue el mismo que en Lucas 17 les explicaba a los fariseos, como buen judío, que habían leído el Antiguo Testamento y el cual se le había prometido un rey y un reino. Esperaban un reino físico y a un rey que viniera a quitarles el yugo de los romanos. Pero Jesús les decía, el reino de Dios ha llegado y ahora está entre ustedes, dejándolo atónitos, porque ellos no veían ningún reino físico. Seguían viendo al imperio romano siendo el imperio romano y ellos subyugados a ese reino. Jesús intentaba explicarles una y otra vez que este reino de Dios, en esta venida de Cristo, no tenía un dominio político, no tenía un aspecto cultural, ni racial, ni un ámbito geográfico en el que se podían ver, sino que ese reino de Dios había venido a ser instaurado en el corazón de cada uno de ellos, de aquellos que atendieran a ese llamado. Cosa que ellos no entendieron por mucho que Él se los explicó. Por eso es interesante preguntar, ¿por qué era necesario que el reino de Dios empezara en el corazón de cada uno de nosotros? Eso, ¿por qué es importante? ¿Por qué Dios no manda a Jesucristo con todos sus ángeles, arcángeles y todas las potestades de los cielos aquí a instaurar su reino de manera física que le podamos ver? Jesús se lo explica allí en Mateo 15:9. Allí dice, el reino de Dios viene como una solución a un problema que hay en el hombre. No hace falta ser ingeniero aeroespacial para saber que hay algo muy malo, algo se ha destruido en la humanidad. Lo vemos en nuestro día a día, lo veían ellos, lo vemos incluso en nuestra historia de hoy. Vemos como un rey utiliza su poder para quitarle la vida a otro hombre sin haber hecho nada mal. Pero eso lo vemos reproducido en la historia del hombre una y otra vez. Injusticia, dolor, hambre, miseria, guerra, muerte. ¿Sí o no? Entonces, nosotros podemos entender que algo malo está sucediendo en este mundo, en esta creación que Dios creó. ¿Qué pasó? Que entró el pecado y separó al hombre de Dios. Y separado de Dios, esto es lo que hay. Un mundo caído, con dolor, con muerte, con enfermedad. Y el reino de Dios era necesario que empezara por el corazón del hombre. ¿Por qué? Eso se lo dice allí en Mateo 15:9, dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Jesús apuntaba una y otra vez al corazón de los hombres, porque de nuestro corazón salen todas estas vergüenzas. Es allí donde el reino de Dios viene a instaurarse. ¿Usted nota la diferencia del mensaje del Evangelio a través de Cristo al mensaje de cualquier otra religión? Cualquier otra religión que no sea el Evangelio apunta a las cosas que se hacen, pero ninguna apunta el por qué se hacen. ¿Usted se ha preguntado por qué la gente miente? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué la gente roba? Hay una razón primaria, pero hay una razón de base y en el fondo
está un corazón corrompido que vive alejado de su creador y del carácter de ese creador, ¿no? Al igual que uno de nuestros protagonistas, el rey Antipas, estaba aferrado a los deseos de su corazón, a la lujuria, a la codicia. Quiero esta mujer, no importa que sea de mi hermano, eso me da igual, la conquisto, la seduzco, ¿no? Y quiero ver a mi sobrina bailando de manera sensual. No quiero que me confronten con mi pecado. Y meto a Juan en una cárcel. Pero vemos como nuestros pecados, como el pecado arropa al hombre y le amarra de tal manera que es incapaz, a pesar de tener el llamado al arrepentimiento, como el mismo Antipas. En la relación de Lucas cuenta que Antipas, y Mateo también lo dice, estaba deseoso de conocer a Jesús, quería conocer, porque todo el mundo hablaba de él, él quería ver el acto de circense que todo el mundo quería ver, a Jesús haciendo milagros. Y de hecho, en Lucas 17, él consigue ver a Jesús, porque cuando Jesús es llevado ante Pilatos, que ve la situación, no le gusta y quiere sacar el bulto de encima, él dice, esto ocurrió en Galilea. Pero el rey de Galilea hoy nos visita en Jerusalén. Vamos a mandárselo a Antipas. Y lo llevan ante él. Y Antipas no vio nada extraordinario en Jesús. Al contrario, él y toda su cohorte empiezan a burlarse de Cristo. Y le manda otra vez con Pilato, que es allí donde ya le condenan a muerte. Entonces, tuvieron a la solución al mayor de sus problemas, pero lo dejaron pasar. Igual que el protagonista de la historia que nos ocupa en el día de hoy. Tuvieron a Juan, el cual les confrontaba con su pecado, pero no quiso atender ese llamamiento. No sé cómo de alguna manera Antipas y su mujer y la relación que tenían y la forma en que actuó ante el llamado al arrepentimiento nos recuerda algo que pasó allí en Edén. ¿Ustedes se acuerdan con Adán y Eva? Eva peca y le ofrece la fruta prohibida. Y Adán tuvo que decidir, ¿qué prefiero? ¿Estar en paz con mi mujer o estar en paz con Dios y obedecer la palabra de Dios? ¿Y qué prefirió Adán? Obedecer a su mujer para estar en paz con ella. Pero al mismo tiempo trajo enemistad con Dios y terminó con problemas con ella, porque cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Empezaron los problemas, ¿no? Me gusta también comparar Antipas, aunque no llega a ser rey, pero hubo un rey. Yo quiero que ustedes recuerden conmigo esa escena. El rey David, allí en Primera de Reyes, capítulo 11, había hecho algo terrible. Se había acostado con una mujer que no era de él, la había dejado embarazada, y no solamente eso, al no poder ocultar su pecado, mata al marido de esa mujer. Y Dios envía al profeta Natán a confrontar a David con su pecado. Igual que Juan confronta a Herodes con su pecado. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero David, que sí vivía en el reino de Dios, a pesar de haberse equivocado terriblemente, contesta de la única manera que se puede contestar ante el llamado al reino. Y le dice a Natán, he pecado contra el Señor. Reconoce su pecado. Y vemos cómo él vivió hasta ese punto, cómo fue su vida. Porque en el Salmo 51, ahí David escribe expresando cada momento que vivió antes de ese momento de arrepentimiento. Él expresa su terrible dolor, cómo ese dolor llegaba hasta sus huesos, porque el pecado le consumía. Pero él reconoció que no había nada externo que pudiera aliviar ese dolor y que le podía restituir a la comunión con Dios. Sabía que tenía el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice él? Ahí en el capítulo 51 del Salmo dice él, la única solución que veo a todo esto es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Por eso Jesús vino a instaurar un reino, el reino de Dios.
el cual lleva un cambio radical en el corazón del hombre. Para que una vez ese cambio radical es realizado en el corazón del hombre, su vida radicalmente cambia. Es imposible que Dios cambie tu corazón y tú sigas viviendo como antes vivías. Eso es imposible. Y lo vemos una vez tras otra reflejado en la Biblia y en las personas que nos rodean. Cuando una persona conoce a Cristo y su corazón es transformado, usted puede ver que esa persona ha entrado en ese reino de Dios. El apóstol Pablo decía a los colosenses, recordándole cómo era su vida antes de ser llamado al reino. Él le decía allí en el 1:21, ustedes antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y sus acciones. Esa era nuestra condición. Puesto que en este capítulo hay una clara alusión a cómo se vive fuera del reino de Dios. Yo quiero que pensemos un poco en cómo es vivir en el reino del yo. ¿Puede un cristiano vivir en el reino del yo? Muchas veces sí. Muchas veces sí que lo hacemos. Yo le voy a poner un par de ejemplos. Y los voy a poner porque yo muchas veces me veo en mi día a día viviendo en el reino del yo, olvidándome que yo he sido comprado a través de la sangre de Cristo, que vino a este mundo a traerle el reino de Cristo, el reino de Dios, a mi corazón para que yo viva en ese reino de Dios. Usted sabe ya cómo es vivir en el reino de Dios. Porque el reino de Dios se parece a su rey. Y la Biblia dice muy claramente que Dios es santo, justo, verdadero, bueno, y que Cristo, que es su representante, es paciente, amable, humilde. Y cuando yo no actúo de esa forma, entonces quiere decir que estoy viviendo en el reino del yo. Vivo en el reino del yo cuando me olvido del amor sacrificial al cual Cristo me ha llamado para con mi mujer. Y demando de ella o su atención o su cariño fuera de la gracia de Dios, exigiendo que cumplan mis necesidades, olvidándome de las de ella. Cuando mis hijos dejan los platos o la ropa sucia tirada por cualquier parte y yo pierdo los papeles y me olvido de llamarle la atención con poca gracia, porque yo no recibo ese trato de parte de Dios ni de Cristo, sino que cuando peco y me arrepiento, Él me perdona. Cuando no dejo que mis hermanos vean a Cristo en mi vida, en la forma en que me comporto, en la forma en que hablo. Cuando mi hablar es con poca gracia o criticando a mis hermanos, no estoy viviendo en el reino de Dios, estoy viviendo en el reino del yo, ¿no? Tal vez alguno de ustedes se vea atrapado en algún pecado de su vida pasada. Y nos pasa como les pasa a los elefantes de feria o de los circos. ¿Ustedes no han notado que esos grandes elefantes enormes están atados por una cuerda muy débil? Que si ese elefante le da una patada, esa cuerda se rompe. ¿Por qué nunca lo hace? Porque ese elefante ha estado atado a esa cuerda desde que tiene uso de razón. Desde pequeño le atan esa cuerda. Y claro, cuando es pequeño la cuerda sí puede con él. Pero él crece y se hace fuerte. Pero siempre se queda con el recuerdo de que esa cuerda era más fuerte que él. Eso nos pasa a muchos de los cristianos. El Rey ha venido, Cristo ha venido, Cristo ha muerto en una cruz, ha pagado por mi pecado, pero no solamente eso, no se queda en la historia. Yo quiero recordarle algo que el apóstol Pablo le recordaba a los colosenses. Él les decía allí en el capítulo 1, dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo,
pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es esto: Cristo vive en ustedes. ¿Cuál es la diferencia del verdadero evangelio y cualquier otra cosa que diga ser cristianismo? Que todo eso está basado en reglas. No hagas esto, no toques esto, no vayas allí, no te pongas esto. Intentan coercionar la actividad del hombre desde fuera con diferentes reglas. Pero Pablo dice aquí que el reino de Dios ahora mora en nuestros corazones a través de Cristo, a través de su palabra y a través de su espíritu, y su espíritu actúa en nosotros de manera que ahora vivimos como el Rey, como el Dios que nos ha llamado a salvación. Este no es un mensaje de haga más y mejor, de esfuérzate más. No lo confunda, mi hermano. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, que usted ha sido llamado a salvación, llamado al reino de Dios y a su familia, y que eso es efectivo y verdadero, porque Dios ha elegido que venir a morar entre nosotros, en nosotros, a través de su espíritu. Cuando los paganos, que hay muchos en la sociedad y en el mundo en que vivimos, le ponen a leer la Biblia, siempre les llama la atención la misma cosa: que nuestro Dios vive dentro de nosotros. Ningún otro Dios en ninguna cultura pagana hace una cosa así. Es Dios, su Dios allá y el hombre aquí. Pero nuestro Dios no solamente muere y se cuelga en una cruz, sino que ahora decide venir a morar en nuestros corazones, para que su reino ahora more en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el producto de lo que somos, de cómo vivimos, es por ese cambio radical que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, mi invitación en esta tarde es que si a usted el evangelio y la vida cristiana le es pesada, le cuesta, porque hay cosas en su corazón que todavía intentan atraparle, amarrarle y atarle y separarle de la comunión con Dios, recuerde que Dios ha puesto un poder en nosotros, ha puesto una nueva naturaleza, ha puesto a su espíritu, el mismo espíritu con el cual levantó a Cristo de los muertos. Eso lo dice Pablo una vez en todas las cartas en las que escribe. Ese mismo espíritu que levanta a Cristo de los muertos me levantó a mí de mi muerte espiritual y ahora vive en mí y opera en mi mente, opera en mi corazón, inclinando mi corazón, y ahora yo amo a Dios. Esa es la razón por la que nosotros vivimos como vivimos y hacemos lo que hacemos. Si usted en su mente ha elucubrado alguna otra razón para obedecer y buscar a Dios, que no sea el que ama a Dios, no ha entendido el evangelio. El evangelio, lo decimos cada vez que nos ponemos aquí enfrente de ustedes, el evangelio no es un ticket al cielo, no es un pase a ya me voy al cielo, sino el evangelio es que Dios, su vida, la vida de Dios viene a morar dentro de mí. Él cambia radicalmente toda mi mente y todo mi corazón para que ahora yo anhele y desee ser como el Dios que me llama a salvación. Santo, justo, bueno, verdadero, humilde, bondadoso, agradable. Ese es el evangelio. Esa es la vida que nosotros tenemos aquí dentro, viviendo en nosotros, esa fuerza que opera en nuestros corazones. Y cuando yo estoy amarrado por algún pecado, yo tengo que predicarme esa verdad para que Dios, pedirle a Dios que me libere de cualquiera que sea el pecado. La murmuración, la envidia, la lujuria, la pornografía, cualquier cosa que todavía existe en su vida. Dios ha puesto su espíritu para liberarnos de todas esas cosas. Si a usted le cuesta ser amable con su marido, amable con su mujer, gentil, bondadoso con sus hermanos, con sus amigos, con sus hijos, Dios le ha dado la libertad para que viva de esa forma. Y cuando yo no puedo vivir de esa forma, en mi propia fuerza, bienvenido a la realidad, usted no puede vivir de esa forma. El evangelio no es un cúmulo de reglas de cómo vivir. El evangelio es la vida de Dios aquí y aquí. Y yo disfruto haciendo esas cosas. Esa es la diferencia entre cualquier otra religión y este evangelio que vino Jesucristo a predicar. Este reino de Dios trata de que ahora yo disfruto, amo a Dios de tal manera que quiero ser igual que Él.
que quiero parecerme más a Cristo. Yo tengo que buscar cómo es este Cristo. Marcos ha intentado describirnos en sus 6 primeros capítulos. Y si todavía no has descubierto quién es Cristo, aquí en su palabra, Él se ha revelado. Y tienes el Espíritu que te ayuda a entender quién es Cristo. Esta es la pregunta número 1 de todos nosotros, de todos los que hemos venido llamados a salvación. Porque si no, tu vida, la calidad de tu vida, no es tu salvación. Ojo, no lo confunda. Usted creyó en Cristo, usted es salvo, dice la Biblia. Pero la manera en que vivimos dice cuánto conocemos a Cristo y cuánto conocemos a Dios. Una vida pobre, espiritualmente hablando, es una persona que no busca conocer a Cristo, que no busca conocer al Dios que te ha llamado a salvación, que se conforma con, ya soy salvo, lo logré, ya voy para el cielo, y eso les es suficiente. No, esa no es la vida que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a buscar de su rostro, a conocerle cada día más. No un conocimiento intelectual, claro, involucre el intelecto, porque es imposible que usted conozca algo de nadie sino a través de sus ojos, a través de sus oídos, a través de su mente. Hay un proceso intelectual, pero hay un proceso espiritual que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros a través de su palabra. Entonces, el objetivo número 1 en mi vida debe ser conocer a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es el Dios que me ha llamado a salvación? Lo decía Jesús en su oración intertrinitaria. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Cristo más y más debe ser el objetivo número 1. Cada día que yo me levanto y despierto y abro mis ojos, quiero conocerte, Jesús. Ya tú me has salvado, ahora quiero conocerte, para que ese conocimiento transforme mi mente, la forma en que yo pienso, la forma en que yo vivo y la forma en que siento y me relaciono con todos los demás, como resultado de ese conocimiento. Usted no puede intentar cambiar todo eso sin que primero cambie este corazón. Por eso Jesús le decía, el reino de Dios está entre ustedes.